Bueno, habíamos terminado el videíto anterior justo con la foto del equipo del espectrómetro de RMN, y habíamos visto rápidamente cómo eran sus partes, donde vimos el generador de pulsos, donde colocamos el tubo de muestra, el campo magnético, el detector, y luego, a través de un procedimiento matemático de transformada de Fourier, obteníamos el espectro. Recordemos esto que es muy importante, que el pulso de radiofrecuencia hace que todos los protones de la muestra se exciten simultáneamente, y entonces el espectro se obtiene analizando la emisión de energía de radiofrecuencia de los espines cuando vuelven al estado del equilibrio, o sea, cuando relajan. El campo magnético se logra con bobinas superconductoras, que su frecuencia de resonancia puede llegar hasta los 900 MHz. El solenoide es un superconductor, solo a muy bajas temperaturas, por eso es que se encuentra rodeado de helio líquido, que tiene una temperatura de menos 269 grados centígrados, o sea que imagínense lo baja que es esa temperatura. Por otro lado, para evitar que el helio se evapore, se protege con nitrógeno líquido, que tiene una temperatura de menos 196 grados centígrados. Muy bien, ahora vamos a comenzar a ver los espectros reales de RMN que nosotros vamos a tener que analizar. Por ejemplo, acá tenemos el espectro de resonancia magnética nuclear del metanol. Lo primero que tenemos que aprender a reconocer son los tipos de hidrógenos que tenemos en una determinada molécula. Si ustedes pueden observar, acá en el metilo tenemos 3 hidrógenos que son absolutamente iguales. Por eso esos hidrógenos son químicamente equivalentes, pero también son magnéticamente equivalentes. ¿Por qué? Porque acá estos hidrógenos, por más que roten, siempre van a ver, entre comillas, lo mismo. Entonces, estos protones no solo son químicamente equivalentes, sino también magnéticamente equivalentes. Es por ello que voy a observar una sola señal correspondiente a esos 3 protones. En cambio, este hidrógeno es diferente porque está unido a un oxígeno. Si todos los protones dieran la misma señal, muy poco me serviría a mí para determinar estructuras el espectro RMN. Y realmente es una técnica muy poderosa que me permite identificar una molécula. Entonces, todos los protones de una molécula no son iguales. Entonces, todos van a absorber a diferentes frecuencias. Se establece, si ustedes observen acá, ¿no es cierto?, una gráfica donde tenemos que hacia el origen, digámoslo de esa manera, hay mayor intensidad del campo magnético. Como no siempre se utilizan equipos que tengan el mismo valor de campo magnético, es conveniente utilizar un patrón y unificar estos valores para que yo pueda analizar un espectro RMN que esté tomado con diferentes frecuencias de campo magnético. Entonces se toma un patrón, que es el tetrametilsilano, que fíjense que el tetrametilsilano tiene todos los hidrógenos absolutamente equivalentes, y además el silicio es menos electronegativo que el carbono. Entonces, esos metilos se encuentran unidos a un átomo que tiene menor electronegatividad, o sea, no le va a quitar electrones, o sea, van a estar sumamente protegidos, o sea que son los que van a absorber a campos más altos. Por eso se le asigna el valor que tenemos acá, que es el más alto, que no lo puedo marcar, no sé por qué, por el mouse acá. Este valor que es el más alto, que es el que correspondería a la primera señal RMN. Luego tenemos las señales de los metilos, y ustedes fíjense que a campos más bajos tenemos la señal del hidrógeno que está unido al oxígeno, porque ese hidrógeno está muy desprotegido porque tiene la cercanía del oxígeno que le quita densidad electrónica. Recuerden que los electrones protegen al protón en movimiento.
Entonces, los que están cerca de ese oxígeno no van a tener la protección de los electrones, porque esos electrones van a estar más cerca del oxígeno, que es más electronegativo. El número de hidrógenos en cada señal me lo da el área bajo la curva. Si nosotros pudiéramos hacer el área bajo esta curva y el área bajo esta curva, veríamos que esta corresponde a 3 hidrógenos y esta a 1 hidrógeno. Entonces, acá en esta transparencia repiten lo que yo dije, que los protones más apantallados, ¿no es cierto?, aparecen hacia la derecha del espectro, o sea, a campos más altos, que son estos, y el protón del oxidrilo menos apantallado aparece a la izquierda a campos más bajos. Se toma un valor, que es el valor de delta, ¿no es cierto?, que es un valor arbitrario, que se toma en función de los valores de campo, como para decir, este delta es el mismo, cualquiera sea el espectrómetro que yo esté utilizando. El valor de 0 corresponde al tetrametilsilano, entonces aumenta hacia la derecha el valor de delta y hacia la derecha también disminuye el valor de campo. Quiere decir que los protones más protegidos aparecen en la parte de valores de campos más bajos, o sea, a valores de delta más bajos, los que están más desprotegidos. Entonces, dependiendo del entorno electrónico local, los diferentes protones de una molécula van a aparecer a diferentes valores de frecuencia de resonancia. Repetimos que utilizamos una escala arbitraria, que es la escala de delta, que se utiliza un patrón, que es el tetrametilsilano, como referencia. Entonces, ¿cómo se define este valor arbitrario delta? Como el desplazamiento químico observado dividido la frecuencia del espectrómetro en megahertz. Entonces nos independizamos de la frecuencia del espectrómetro. Entonces el desplazamiento químico va a depender, entre otros factores, del grado de sustitución y de la electronegatividad de los sustituyentes. Pero no va a depender del campo aplicado ni de la radiofrecuencia aplicada. Acá tenemos lo que yo les decía del tetrametilsilano. Todos los protones son absolutamente iguales y están unidos a un átomo, que es el silicio, que es menos electronegativo que el carbono. Entonces, están altamente protegidos o apantallados. Por eso van a estar a valor de delta 0. Eso se define así. El valor del tetrametilsilano de delta, donde ahí aparece, es 0. La mayoría, entonces, de los protones de las moléculas orgánicas van a absorber a campos más bajos que el tetrametilsilano, o sea, a mayores valores de delta, que la señal correspondiente a ello. Al realizar el experimento, entonces, se añade una pequeña cantidad de tetrametilsilano a la muestra y además un solvente deuterado. ¿Por qué tiene que ser deuterado el solvente? Tiene que ser deuterado para que yo no tener protones que me estén interfiriendo en la medición, ¿se entiende? Muy bien, ¿cómo son estas señales que yo observo en el espectro de resonancia magnética nuclear? El número de señales que yo observo me va a indicar cuántos tipos diferentes de protones hay en una determinada molécula. Eso me dice el número de señales. Si yo observo 3 señales, hay 3 tipos de protones diferentes. Si observo 5 señales, va a haber 5 tipos de protones diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Eso, el número de señales. La posición de la señal me indica si está más o menos desprotegido. Recuerden que cuanto más desprotegido esté, va a estar a valores de delta más altos, o sea, a valores de campos más bajos. Y por otro lado tenemos la intensidad de la señal, o sea, el área bajo la curva. Eso indica el número de protones que producen esa señal. Y por otro lado, ahora vamos a ver también que cada señal se puede desdoblar. Y eso es muy interesante porque nos va a indicar a nosotros cuáles son los carbonos vecinos. Enseguida lo vamos a estudiar. Entonces, ¿qué factores afectan este desplazamiento químico? Bueno, los factores que lo afectan son el grado de sustitución,
la electronegatividad del sustituyente, porque hablamos de protección y desprotección. Cuanto más electronegativo sea el sustituyente, más va a desproteger. La distancia a que se encuentre este sustituyente electronegativo, porque recordemos que este efecto va a disminuir con la distancia, la presencia de dobles y triples enlaces, y las interacciones intermoleculares como puentes de hidrógeno, solvente, etc. Muy bien. En el caso de las señales de OH y NH, que vamos a ver en primer lugar, el delta es muy variable. ¿Por qué? Y porque hay posibilidad de que estos dos justamente formen puentes de hidrógeno. Entonces, va a depender si la solución es concentrada o diluida. En soluciones concentradas, los protones que se están desprotegidos. Entonces van a absorber entre 3,5 para el NH más o menos y 4,5 para el OH. Más o menos ese es el valor donde van a observar. Van a ver que ese valor es más amplio, es un rango amplio, porque va a depender de que estén formando o no puentes de hidrógeno. Por otro lado, hay un intercambio de esos protones con el medio, entonces no voy a observar desdoblamiento de las señales de los protones unidos a nitrógeno o a oxígeno, y además voy a observar que esas señales son anchas. Por ejemplo, acá tenemos, en este caso, el ácido etanoico, ¿verdad? Entonces tenemos estos 3 hidrógenos del metilo que son iguales, son esta única señal que veo acá. Y por otro lado, el hidrógeno del ácido carboxílico, que fíjense que se está saliendo de la escala, o sea, aparecería a 12,5 ppm. Lo que me olvidé decirles es que el delta se indica en ppm, o sea, en partes por millón. O sea que fíjense cuán desprotegidos están esos protones que corresponden a los protones del ácido carboxílico. Por otro lado, recuerden que el área bajo la curva me va a dar a mí el número de protones que corresponden a esa señal. Pero no se preocupen, porque felizmente el equipo integra, entonces yo voy a poder calcular fácilmente a cuántos protones equivale cada señal. Acá tienen una zona, una tablita, pero que en realidad esta tablita les puede servir o no. Nosotros, cada JTP subió en el Moodle, y le vamos a pedir que lo suban también en Facebook, las tablas de espectroscopía, donde ustedes van a tener los valores de delta, donde aparece cada una de las señales correspondientes a los diferentes compuestos orgánicos. Pero así, a grosso modo, ustedes pueden ver que el ácido carboxílico, el protón del ácido carboxílico va a aparecer a delta mayores de 10, el del aldehído aproximadamente en 10, los aromáticos entre 8 y 9, a veces 7, los dobles enlaces alrededor de 7, los metilos que están unidos a oxígenos pueden aparecer entre 4 y 6 dependiendo, lo mismo que el OH con halógenos, etc. Esto ustedes lo van a ir viendo a medida que resuelvan los ejercicios. Recordemos entonces que va a haber tantas señales como hidrógenos equivalentes haya en la molécula. Por ejemplo, en esta molécula, ustedes observen que estos 9 hidrógenos son equivalentes, pero son diferentes a estos 3 y diferentes a estos 2. O sea, yo voy a tener que observar 3 señales. Esta señal va a corresponder a estos 3 hidrógenos. ¿Por qué a estos 9 hidrógenos? ¿Cómo me doy cuenta? Porque estos son los más protegidos de todos. Estos y estos son los más desprotegidos, pero estos son mucho más desprotegidos porque están entre los dos grupos carbonilos. Entonces, lo que observo a mayor cantidad, a mayor valor de delta, van a ser estos dos. Espero que se haya entendido. O sea, estos son los de este metileno, estos que están desprotegidos, pero no tanto los de este metilo, y estos que son los más protegidos de todos, los 9 hidrógenos correspondientes a los del terbutilo. Bueno, la intensidad de las señales dijimos que es el área bajo la curva, pero felizmente dijimos que el equipo integra. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer para calcular el número de protones es tomar una regla, escuchen muy bien, y con la regla miden cuántos centímetros hay desde acá hasta acá, y lo miden en centímetros. Miden de acá ante acá hasta acá en centímetros, y suman. Esos son los centímetros totales. Esos centímetros totales van a corresponder a 3, 6, 9, 12 hidrógenos.
Entonces hacen una regla de 3. Si esos centímetros totales corresponden a 6, 9, 3, 3, 6, 9, perdón, a 12. Si esos centímetros totales corresponden a 12 hidrógenos, estos centímetros que tengo acá van a corresponder a X hidrógenos que van a ser estos 9. Yo acá sé que son 9, pero cuando yo tengo una sustancia desconocida voy a tener que calcular a cuántos hidrógenos corresponden. Y lo mismo vuelvo a hacer con esto, para que voy a ver que me van a dar 3. Digo, si el total, la suma de esto más esto, corresponde a 12 hidrógenos, este pedacito corresponderá a X, y me va a dar 3. O sea, yo no voy a tener que hacer ninguna cosa rara para ver el área bajo la curva, porque el equipo directamente me integra, por suerte. Ahora vamos a ver cómo se desdoblan estas señales. Las señales a veces se desdoblan, y esto es muy bueno que se desdoblen. Se van a desdoblar tantas veces como hidrógenos tengan en el carbono adyacente más 1. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo, por ejemplo, un metileno, el propano, por ejemplo, ¿no? El metileno está al lado de 6 hidrógenos. Entonces, la señal del metileno se va a desdoblar en 7 señales. Si yo tengo un metilo que al lado tiene un metileno que tiene 2 hidrógenos, la señal de ese metilo se va a desdoblar en 2 más 1, o sea, en 3 señales. ¿Estamos de acuerdo? Eso se llama, los protones que se desdoblan debido a la señal de otras, se llaman protones acoplados. Una señal de un protón nunca se desdobla mediante protones equivalentes. Por ejemplo, en este caso, que estos dos hidrógenos de los metilenos son iguales, va a ser un singulete, porque no se va a desdoblar. Vamos a finalizar acá esta grabación para que no sea muy larga, y en breve